Bien. Así que vamos a inclinar nuestras cabezas para hacer la oración. Eterno Dios, que moras en los cielos, gracias te damos, Padre, por tus bendiciones. Acompáñanos, Señor, en estos momentos, que todo lo que se diga sea guiado por tu Espíritu Santo, y que sea Él quien nos instruya y quien nos enseñe. En el nombre santo de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, habíamos visto hace 2 semanas, porque la semana pasada tuvimos nuestra semana de hogar y familia. Pero en esta oportunidad vamos a estudiar la continuación de la lección. Habíamos visto la escena del trono de Dios. Una persona sentada en el trono, 24 ancianos, 4 seres vivientes, el Espíritu Santo que también estaba ahí. Había un cordero como inmolado, con 7 cuernos, 7 ojos, que estaba parado enfrente de Dios Padre. Entonces nosotros entendimos que ese cordero que estaba parado enfrente de Dios Padre era Jesús. ¿Qué era lo que había ocurrido a continuación? Había un pergamino que estaba escrito tanto por fuera como por dentro y que tenía 7 sellos. Y nadie era encontrado digno de poder abrir esos 7 sellos. Hasta que apareció el Cordero de Dios, Cristo. Cristo fue el único que fue encontrado digno en todo el universo para poder abrir esos 7 sellos. Ahora, ¿qué contenía ese rollo? ¿Qué contenía? ¿Qué es lo que había escrito dentro de ese rollo? Y es algo muy interesante que nosotros vamos a ver durante esta noche. Y vamos a ver que el contenido de ese rollo dependía de la salvación del planeta Tierra. En ese rollo estaba escrito el plan de salvación. Y si no era abierto, el plan de salvación no se iba a cumplir. Es por eso que Cristo fue encontrado digno, el único digno de poder abrir ese rollo. ¿Por qué? Porque Cristo había muerto por el planeta Tierra, por todos los seres humanos. Y en Cristo, todos aquellos que se entregaban a Él iban a encontrar la redención. Cuando nosotros recordamos un poco la historia en la antigua Israel, los reyes adquirían este trono con un pergamino en la mano. Y estos reyes abrían ese pergamino. Y ese pergamino que ellos abrían tenía dentro el Decálogo, los 5 libros del Pentateuco, que la cultura hebrea lo toma como el libro de las leyes. Ese rey solamente iba a gobernar con un trono y con las leyes de Dios. Sin las leyes de Dios, ese rey no podía gobernar. Vamos entonces a seguir viendo otros detalles con respecto a estos 7 sellos. Estos 7 sellos, cuando se abren los primeros 4, vamos a notar que van a presentar 4 jinetes, que son conocidos, los famosos 4 jinetes del Apocalipsis. ¿Qué representaban estos 4 jinetes? Estos 7 sellos van a representar 7 periodos de tiempo, así como las 7 iglesias, en estos 7 sellos se va a volver a cumplir. Es por eso que era muy importante que Dios le revele a Juan estos 7 sellos, estas 7 iglesias, porque estas 7 iglesias iban a ser la base para que nosotros podamos entender y comprender los siguientes símbolos para conocer los periodos de tiempo. Estos 7 sellos también representan periodos de tiempo, así como las 7 trompetas. No estemos creyendo, por favor, en esas ideas que están empezando a sonar
por las redes, que se está empezando a escribir y se empiezan a mandar imágenes, diciendo que en alguna parte del planeta ya se han escuchado las 3 trompetas. Ya faltan que suenen las siguientes para que Cristo venga. Hay otros que dicen, ya hemos escuchado la 5ª trompeta. Ha sido como un relámpago en el cielo. Recordemos que el libro de Apocalipsis es simbólico, no es literal. Cuando nosotros analizamos el contexto de las 7 trompetas, vamos a encontrar partes simbólicas y algunos detalles dentro de estas profecías que van a ser literales, pero no porque uno quiera entenderlas de esa manera, sino porque el contexto historicista nos va a ayudar a poder comprender qué partes son literales y qué partes son simbólicas. Pero la mayoría de imágenes que se presenta en el libro de Apocalipsis son simbólicas. Vamos a iniciar entonces con nuestro primer jinete. Se abre el primer sello. Y al abrir este primer sello, nosotros vamos a conocer lo siguiente. Vamos a ver que en este primer sello, las características de este primer jinete. Pregunta número 1 dice, ¿qué vio Juan cuando el Cordero abrió el primer sello? Apocalipsis 6, versículos del 1 al 2. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Quiere decir que el símbolo de este jinete es la victoria. Eso es lo que representa este jinete. Entonces, si este jinete representa la victoria, ¿a qué periodo de la historia representaría? A la iglesia de Éfeso. Este jinete representa a la época en la que la iglesia apostólica, la iglesia liderada por los apóstoles, empezó a conquistar gran parte del Imperio Romano a través de la predicación del Evangelio. Y es más, el Evangelio llegó hasta las afueras de Roma. Recuerden que Pablo llevó el Evangelio a lugares muy lejanos. Pablo llegó a predicar hasta los grandes emperadores, a los grandes del Senado. Cuando un cristiano de esa época conversaba con un doctor en la ley, se podía notar mucha diferencia. El cristiano superaba en mucho a este doctor de la ley. Sin haber ido a escuelas, estos cristianos tenían mucho conocimiento de las escrituras. Sin haber ido o sin haber pisado grandes escuelas, sin haber sido discípulos de grandes maestros, estos cristianos tenían gran conocimiento. Es por eso que el arco es símbolo de victoria. La batalla espiritual que se inició cuando descendió el Espíritu Santo. ¿Recuerdan la escena del trono? Esa escena del trono se da cuando Cristo resucita y asciende al cielo. Y cuando Cristo asciende al cielo, nosotros vamos a ver que en la parte final ya no se habla del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando Cristo asciende al cielo y se le da la gloria, el honor, y se le da el trono, y se le da el libro con los 7 sellos, Cristo recibe la autoridad. Y al recibir Cristo la autoridad, Cristo envía al Espíritu Santo a la tierra. Recuerden lo que Cristo le dijo a sus discípulos: esperen un tiempo hasta que el Espíritu Santo descienda. Y cuando Cristo envía al Espíritu Santo, descendió en el Pentecostés. Y fue ahí donde ellos empiezan a predicar el Evangelio con gran poder. Gran poder. Eso es lo que simboliza el caballo blanco. En el imperio, en la época del Imperio Romano, el emperador, cuando llegaba de las batallas, cuando llegaba de la guerra, si el emperador venía en un caballo blanco, simbolizaba que el emperador había ganado la batalla, había ganado las guerras. Porque recuerden que el Imperio Romano estaba en constantes guerras, porque los bárbaros estaban constantemente atacando las fronteras del Imperio Romano.
y el emperador tenía que estar constantemente yendo a luchar, a las batallas y en todas esas campañas de guerra. Ese era lo que el emperador tenía que hacer, defender las fronteras de Roma, que estaban siendo muy atacadas. Pero ese caballo blanco simboliza en el ámbito espiritual de la iglesia cristiana la victoria que estaban consiguiendo ellos en predicar el evangelio. Muchas personas se estaban convirtiendo al cristianismo, muchos romanos se estaban convirtiendo al cristianismo. Y ese caballo blanco también simboliza la pureza. ¿La pureza de qué? La pureza del evangelio. El evangelio había salido de la boca de Cristo y estaba en sus discípulos. Y los discípulos, cuando predicaban, ellos hablaban de lo que habían visto y de lo que habían oído. Eso significa la pureza de ese evangelio. Ellos hablaban de lo que habían vivido. A eso hace referencia a este color blanco. Pregunta número 2 dice, ¿qué vio Juan cuando el Cordero abrió el segundo sello? Apocalipsis 6, versículos del 3 al 4. Dice, cuando abrió el segundo sello, oía el segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo de color bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Qué interesante. Los detalles que nosotros podemos ver aquí es que a este jinete se le da la potestad de que pueda quitar la paz de la tierra. Y tenía una espada para que puedan matarse unos a otros. Y este caballo bermejo, color rojo, simbolizaba las guerras. Simbolizaba las guerras. ¿Qué guerras? Las guerras que constantemente el imperio romano estaba enfrentando. Cuando un emperador moría, alguien que quería asumir el trono, algún líder del Senado, mataba a toda la familia del emperador. Y empezaban a luchar por el poder. Entre el mismo imperio romano habían grandes batallas, grandes luchas. Pero ¿qué es lo que pasaba en esta fase de la historia? Este caballo bermejo con este jinete que tiene una espada hace referencia a la época de la iglesia de Esmirna, entre el año 100 y el año 313. En este periodo, que inicia con la muerte de Juan, Roma ve de que el cristianismo se está expandiendo mucho, de que el cristianismo está ganando mucho terreno. Entonces los emperadores romanos decían, nuestros dioses se van a molestar con nosotros, porque la gran mayoría de los romanos se está volviendo al cristianismo. Y una de las características o una de las cosas que los emperadores romanos tenían miedo, uno de ellos, Domiciano, de que creían de que si dejaban de que este cristianismo se expandiera, Roma iba a dejar de ser el gran imperio que había conseguido ser. Entonces, si Roma dejaba de ser ese gran imperio, Roma lo perdía todo. Es por eso que empiezan las grandes persecuciones y empiezan a lanzarse a los cristianos a los famosos fosas de los leones, los coliseos romanos. Los cristianos son expulsados para luchar contra los gladiadores, son lanzados ante los leones para que se los coman. Ese caballo rojo simboliza muerte, simboliza derramamiento de sangre, simboliza guerras, una guerra contra el pueblo de Dios. Una gran persecución se libró en esa época. Y recuerden de que todos aquellos que estaban pasando por la iglesia de Esmirna, Dios les dijo que Él conocía su sufrimiento. Entonces, hemos visto lo que simboliza el segundo caballo, que es el segundo periodo de tiempo, desde la muerte de Juan hasta el edicto de Milán. ¿Qué es ese edicto de Milán? Ahorita lo vamos a ver. Tercera pregunta dice, ¿qué vio Juan cuando el Cordero abrió el tercer sello? Apocalipsis capítulo 6, versículos del 5 al 6. Dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada
por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Qué interesante estos detalles que nosotros podemos encontrar aquí. Y es que este caballo negro es símbolo de muerte. ¿Los cristianos seguían muriendo? Claro que sí, los cristianos seguían muriendo. Recuerdan que desde el 313 hasta el 538 hubo un tiempo en el que el emperador Constantino dijo, basta, basta de muertes. ¿Por qué? ¿Por qué Constantino dijo que ya hay que dejar de matar a los cristianos? Porque Constantino tuvo un sueño. Constantino estaba empezando a luchar para poder llegar a lo que es a ser emperador. Y en esas batallas, Constantino tiene un sueño. Y en ese sueño, él ve una cruz y un ángel que le dice, con esto vencerás. Y ahí terminó el sueño. Y Constantino dijo, ¿qué? La cruz, los cristianos, tiene que ver con los cristianos. Hay algo aquí que hay que ver con los cristianos, que tiene que ver con los cristianos. Entonces Constantino, en ese momento, sigue avanzando con todo su ejército y nuevamente recibe este sueño. Ve la cruz y en ese sueño se le da la orden de que él tiene que dibujar esa cruz en los escudos de todos sus guerreros. Así que Constantino hace eso. Dibuja la cruz y él dice, con el Dios de los cristianos vamos a vencer. Y en realidad Constantino venció. Entonces Constantino en ese momento se declaró cristiano. Y él dijo, voy a bautizarme. Y se bautizó, pero no con la forma tradicional de sumergir a la persona dentro del agua, sino que solamente pasó él con su caballo y le esparcieron agua. Le empezaron a echar agua a él y a su caballo. Y él dijo, ya estoy bautizado. Y es ahí, en ese momento, donde las doctrinas bíblicas se empiezan a contaminar. Este caballo negro también simboliza, recuerden que lo negro es lo opuesto a lo blanco. Si lo blanco es pureza, lo negro simboliza contaminación. ¿Cómo que contaminación? Las doctrinas bíblicas empezaron a contaminar. Empezó a haber una relación entre la iglesia y el Estado. ¿Qué relación? Los cristianos empezaron a ocupar lugares importantes dentro del Senado romano. Y al ocupar lugares importantes, empezaron a llenarse de riquezas. Los cristianos empezaron a ser muy ricos dentro de Roma. Empezaron a ocupar puestos importantes y empezaron a dejar de lado la fe cristiana. Se empezó a adorar al sol, se empezó a generar idolatría y empezó a contaminar. Se empezaron a llenar de doctrinas. Todos los mensajes que los discípulos habían enseñado, todas las doctrinas se empezaron a contaminar. ¿Por qué? Porque los romanos estaban acostumbrados a la idolatría y ellos no estaban dispuestos a dejar la idolatría para que otros o para que esos cristianos puedan venir aquí a Roma a decirles cómo ellos deben adorar. Ahora, ¿cuándo termina este periodo? Este periodo termina en el año 538, donde muere el último emperador y asume el liderazgo el papado, el obispo de Roma. Él es el que asume este liderazgo. Entonces, también tenemos otro detalle, la balanza. La balanza simboliza justicia, simboliza juicio. Quiere decir que todo ese periodo, todos aquellos cristianos iban a ser juzgados. Si iban a irse por el camino de las tradiciones o si iban a ir por el camino de la verdad. ¿Qué simboliza de que el trigo cueste más que la cebada? El trigo era la comida de los nobles y la cebada era la comida del pueblo. ¿Por qué el trigo costaba más que la cebada? Porque en ese tiempo, recordemos que desde el año 313 hasta el 538, nadie podía leer la Biblia porque estaba en latín. Nadie podía tener acceso a la palabra de Dios. Otro detalle es que el trigo simboliza a la verdadera palabra, simboliza la verdad. Y la cebada, que es un tipo de trigo,
simboliza a las falsas doctrinas. Parecido, así como la cebada es parecido al trigo, las enseñanzas que se empezaban a dar en las iglesias de esa época eran parecidas al cristianismo, pero no eran las verdaderas enseñanzas. El mensaje cristiano se empezó a contaminar y las falsas enseñanzas abundaban y la verdad empezaba a escasear. Eso simbolizaba un hambre espiritual. ¿Qué vio Juan cuando el Cordero abrió el cuarto sello? Apocalipsis 6, versículos del 7 al 8 dice: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente, que decía: ven y mira. Y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. ¿A qué hace referencia este cuarto jinete? Este cuarto jinete hace referencia al periodo de tiempo del año 538 a 1517, que es la época de la iglesia de Tiatira. ¿Qué es lo que pasa en ese tiempo? En ese tiempo, el obispo de Roma, el sistema papal, empieza a perseguir a la iglesia. Empiezan a haber las persecuciones, y es ahí donde se cuenta la historia de los valdenses. Este grupo de personas que llevaban la palabra de Dios escondido dentro de sus vestiduras. Esos pergaminos ellos los llevaban. Y la palabra de Dios parecía que estaba muerta. Parecía que la verdad estaba muerta. Parecía que el conocimiento del verdadero Dios, el verdadero conocimiento de la palabra, parecía en ese tiempo desaparecida. Pero sin embargo los valdenses aún mantenían esta verdad. Ese caballo pálido hace referencia a un color verde amarillento. Ese color verde amarillento es el color que toman las plantas cuando dejan de recibir la luz del sol. Y así como el sol, que es representado en la Biblia como Cristo, el sol de justicia, si ese sol deja de irradiar a esa planta que representa la iglesia empieza a perder su verdor. La iglesia se empieza a apagar. Ahora, ¿por qué la muerte le seguía? Recordemos de que en esa época también empezaron a morir cristianos, considerados herejes, brujos. Decían, estos son brujos, son herejes, no van en contra de las costumbres de la iglesia. Por lo tanto, si no van a favor de las costumbres de la iglesia, hay que matarlos. Y los colgaban en maderos, les prendían fuego, los crucificaban, los cortaban en dos, empezaban a torturarlos. Es ahí donde nace la Santa Inquisición. Y se empieza ya no a matar, porque si mataban a ese cristiano no le daban la oportunidad de poder resarcirse. Ellos veían de que si mataban a ese cristiano iba a morir como un mártir. Y ellos no querían mártires. Entonces, ¿qué hacían? Los torturaban. Cuando ese cristiano estaba a punto de morir, llamaban a un médico para que lo pueda restablecer. ¿Para qué? Para seguirlo torturando. Hasta que él pueda salir en público y decir, me retracto. Todo en lo que yo creo es mentira. Y eso era lo que buscaba la iglesia en ese tiempo. Torturar a los cristianos para que ellos puedan en público retractarse. Pero habían cristianos que se mantenían fieles y morían a pesar de todas estas tragedias, ¿no? Todas estas desgracias que ocurrían en esos tiempos. Entonces, hemos visto 4 espacios de tiempo, los 4 primeros etapas de la historia de la iglesia cristiana. Todo este proceso, toda esta historia, es la historia de la salvación. Cómo Cristo protege a su iglesia. A pesar de que pareciera de que la verdad se ha terminado o ha muerto, Cristo mantenía la llama de la verdad. Siempre. A través de los valdenses en esa época. Ahora, ya se abrieron 4 sellos. ¿Qué pasa cuando se abre el cuarto sello? El quinto sello, perdón. Vamos a ver qué es lo que pasa con el quinto sello. ¿Qué vio Juan cuando el Cordero abrió el quinto sello? Apocalipsis 6, 9 al 11 dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios
y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que mueran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos, y sus hermanos que también habían de ser muertos con ellos. ¿Saben? Esto hace referencia a la época en la que fueron muertos en la Revolución Francesa. En el año 1572 ocurrió la masacre de San Bartolomé. Se mataron a gran cantidad de cristianos allí en Francia, cuando empieza todo esto de la revolución. A eso se refería cuando se le responde a estas personas, ¿ya? Se le responde a esas personas. Cuando Juan escribe almas, los hebreos no creían que había un espíritu dentro de ellos. Los hebreos tenían un pensamiento integral. Ellos, cuando hablaban del alma, hablaban del ser, de la persona completa. Cuando David en sus salmos le dice: Señor, te entrego mi alma, David le está diciendo: te entrego yo completo, todo mi cuerpo, todo mi ser. Así que esa palabra que se traduce como almas, también se puede traducir como persona. Las personas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Quiere decir que esas personas estaban muertas. Eso es lo que está queriendo decir este texto. Ahora, recordemos de que Apocalipsis es un libro simbólico. ¿Qué era lo que ocurría? En el santuario que se construyó en el desierto, habían dos altares. Estaba el altar de incienso, que estaba en el lugar santo, dentro del tabernáculo, y estaba el altar de sacrificios, que estaba en el atrio. En la base de ese altar de sacrificio se rociaba sangre, en la base de ese altar. ¿Puedes recordar la simbología con el texto? Dice que bajo el altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios. Y aquí justamente hace referencia cuando los sacerdotes echaban la sangre en la base del altar. Se sacrificaba el cordero y esa sangre era rociada en la base de este altar. Este altar simboliza, recuerden que el atrio del santuario terrenal simboliza la tierra. El altar de sacrificio simboliza la cruz de Cristo. El altar de sacrificio representa, con todo el atrio, representa el planeta Tierra. Quiere decir que esas personas que estaban muertas no estaban debajo del trono de Dios en el cielo. Esas personas que estaban muertas estaban en la Tierra, en el planeta Tierra. Otro detalle que nosotros podemos encontrar aquí es que esas personas clamaban. Pero si nosotros vamos a Génesis, el capítulo 4:10, recordamos la historia de Caín y Abel, cuando Caín mata a Abel. ¿Qué es lo que Dios le dice a Caín? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Eso es algo literal? ¿La sangre puede hablar? ¿La sangre tiene voz? ¿Tiene cuerdas bucales? ¿Tiene laringe? No. La sangre no puede hablar. Dios está haciendo un simbolismo. ¿El simbolismo de qué? De que a Dios nada se le pasa. De que Dios lo conoce todo. Y Dios había visto lo que Caín había hecho. Pero cuando Dios le pregunta a Caín: ¿qué has hecho? No es porque Dios no sabía. Es porque Dios quería de que Caín confesara su pecado. Es algo que Dios busca con cada uno de nosotros. Que aprendamos a confesar nuestro pecado. Al mostrar ese simbolismo de que la sangre de esos que habían muerto clamaban a Dios, hace referencia de que Dios tenía presente la muerte de esos santos, de que Dios no iba a pasar por alto la muerte de sus santos. Y ese quinto sello hace referencia al año 1517 hasta el año 1798. En 1597, Lutero clava sus 95 tesis en contra de la venta de indulgencias. ¿Qué era lo que se estaba haciendo? Se estaban vendiendo el perdón. ¿Quieres un pedacito de cielo? Puedes comprar tu terreno en el cielo, paga. ¿Vas a ir a un lugar y vas a cometer pecado? Paga por ese pecado que vas a cometer, paga por adelantado. Pide el perdón de tus pecados por adelantado. Tú lo puedes pagar. A eso hacía referencia las indulgencias.
se empezaba a vender el perdón. Y Martín Lutero, cuando empieza a estudiar las cartas de Pablo, él se da cuenta de que la gracia es gratuita, de que el perdón es gratis, solamente hay que acceder al trono de la gracia. Entonces Martín Lutero empieza clavando las 95 tesis. Se creía de que con esa reforma que Martín Lutero empezó, la matanza de los cristianos iba a terminar, la Santa Inquisición iba a terminar, pero no. La Santa Inquisición siguió, se seguían matando a los cristianos. Es así como Juan Hus muere quemado, lo amarran a un palo y le encienden fuego, pero Juan Hus murió cantando. ¿Cuándo termina el poderío de este imperio, de este sistema papal? En 1798, cuando el general Berthier, por órdenes de Napoleón, encierra al Papa Pío VI. Y ocurrió algo interesante, ¿no? El sistema papal que mataba a los cristianos encerrándolos, ese Papa Pío VI murió encerrado. Lo dejaron encerrado y ahí murió. Murió encerrado el Papa. Nadie lo podía sacar. Nadie. Se le quitó el poder político. Y es hasta ahí donde abarca este periodo del quinto sello. Vamos a la sexta pregunta. ¿Qué vio Juan cuando el Cordero abrió el sexto sello? Apocalipsis 6, 12, 17. Dice, miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol, las estrellas, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos, cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino, que se enrolla. Todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? El capítulo 6 termina con esa pregunta. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Esa pregunta nosotros la vamos a responder la siguiente semana. ¿Quiénes son aquellos que pueden estar en pie ante la gloria del Cordero? Isaías habla de Dios como un fuego purificador. ¿Quién podrá andar en medio de ese fuego purificador? ¿Quién podrá soportar la presencia de ese fuego purificador? ¿Quién podrá estar en pie? Nosotros estamos en esta etapa de la historia. Nosotros estamos entre estos versículos. Porque el cielo aún no se desvanece como un pergamino. Nosotros estamos antes de ese punto. Estamos esperando de que el cielo se enrolle para poder recibir a nuestro Señor, para poder verle llegar. Pero el gran terremoto, el sol, la luna y las estrellas, esos fenómenos naturales ya ocurrieron. ¿Cuándo? ¿Cómo? El gran terremoto ocurrió en Lisboa el 1 de noviembre de 1775. Ahora te preguntas, ¿por qué se celebra el 1 de noviembre el Día de los Muertos? El 1 de noviembre, justo el 1 de noviembre, ocurre este gran terremoto que sacude Lisboa. Y después del gran terremoto, vino un tsunami sobre Lisboa. Fue algo terrible, algo totalmente devastador para Lisboa. Luego, ¿qué ocurrió? Poco tiempo después, el sol se volvió negro como tela de silicio. ¿Dónde? Se vio en Nueva Inglaterra y cerca de Estados Unidos, el 19 de mayo de 1780. Se vio en Inglaterra y en Estados Unidos esa fecha. El sol se puso negro. ¿Cómo es posible que se pueda ver en dos lugares? Inglaterra estaba en Europa y Estados Unidos estaba en Norteamérica. Cualquiera podría decir, no, es que fue un eclipse. Pero ¿cómo se va a ver en dos lugares? En Nueva Inglaterra y en Estados Unidos. Fue algo muy interesante eso. La luna se volvió como sangre. También se vio en Nueva Inglaterra y en Estados Unidos, el 19 de mayo de 1780. ¿Por qué en Nueva Inglaterra y por qué en Estados Unidos? Porque, ¿saben? En Nueva Inglaterra se empezaron a levantar personas que empezaban a predicar acerca de las profecías. Y en Estados Unidos también se empezaron a predicar las profecías. Gracias a estos eventos, Guillermo Miller empieza a estudiar las profecías. Y es ahí donde se inicia el movimiento adventista.
Y en Nueva Inglaterra también se inicia un movimiento de estudio de las profecías. Es por eso que el que estos eventos hayan ocurrido en esas dos ciudades no era casualidad, porque de esas ciudades iba a empezar a predicar el evangelio. Es así como nosotros vemos hoy en día cómo es que este evangelio ha llegado hasta nuestro país, hasta Perú. Seguimos avanzando. Lluvia de estrellas en la costa este de los Estados Unidos el 13 de noviembre de 1833. Esta lluvia de estrellas ocurrió y llenó más de fervor a las personas, porque decían, Cristo va a venir. Cristo está cerca. Estos eventos fueron los que motivaron el gran chasco. Y el número 7, si te das cuenta, del capítulo 6 del libro de Apocalipsis, nos pasamos al capítulo 8. ¿Por qué? Porque el capítulo 7, todo el capítulo 7, se encarga de explicar quiénes van a estar de pie cuando venga el Cordero, cuando venga Cristo por segunda vez. ¿Quiénes son los que se van a mantener en pie? Ahí todo el capítulo 7 del libro de Apocalipsis explica quiénes son y cómo llegan a poder estar en pie. Pero el séptimo sello, cuando se abre, dice que se hizo silencio en el cielo como por media hora. ¿Cómo que por media hora? Si nosotros estudiamos este texto, vamos a darnos cuenta del siguiente detalle. Cuando se haya cumplido, esto ocurrirá cuando Cristo venga por segunda vez. En Ezequiel 4:6 nos habla del día por año. Y en Números 14:34 también nos habla del día por año, que un día equivale a un año. Entonces, si un día profético equivale a un año literal, que está conformado por 12 meses, entonces un día que tiene 24 horas, la mitad, ¿cuánto será? La mitad de 24 horas será 12 horas. Y si de un día profético la mitad es 12 horas, de un año literal, la mitad, ¿cuándo será? 6 meses. Si le sacamos la mitad a las 12 horas, ¿cuánto vamos a tener? 6 horas. Y si sacamos la mitad a 6 meses, tendríamos 3 meses. Si le sacamos la mitad a 6, ¿cuánto nosotros tendríamos? La mitad de 6 horas, tendríamos 3 horas. ¿Ya? En este caso. Si nosotros haríamos la equivalencia en 2 horas, ¿cuántos meses tendríamos? En 2 horas tendríamos un mes. En una hora, ¿cuánto tendríamos nosotros en una hora? En una hora tendríamos 15 días. Y en media hora, ¿cuánto será la mitad de 15? En media hora nosotros tendríamos 7.5 días. Es así como podemos calcular los 7 días simbolizados en esta media hora. Del cielo hasta la tierra, Cristo va a demorar 7 días en venir desde el cielo hacia la tierra. ¿Y por qué dice que hay un silencio completo? Porque cuando Cristo venga por segunda vez, Cristo va a venir con toda la hueste angelical. Toda la hueste vendrá. Absolutamente todos los ángeles que se encuentran en el cielo. Quiere decir que todo el planeta va a estar envuelto en ángeles. Esos ángeles que nosotros vemos son poquitos. Los ángeles que se dibujan cuando se quiere retratar la venida de Jesús son poquitos. A veces se le da ese número por diseño, ¿no? Pero nosotros no nos imaginamos, no sabemos cómo va a ser ese momento. Si en el cielo hay miles de millones, de millares de ángeles, todo el planeta va a estar lleno de ángeles. Todo el planeta. Porque todos los ángeles del cielo van a venir hasta aquí. Y nosotros sabemos que ese tiempo demorará 7 días. Entonces, podemos concluir lo siguiente. Creo que Dios está al control de la historia y gobierna para el bien de sus hijos. Deseo entregar mi historia para que Jesús pueda dirigirla.
Y recuerda que en Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Queridos hermanos, Cristo está cerca. Cristo está por venir. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué está haciendo la iglesia a 200 millas por la venida de Jesús? ¿Estamos predicando el Evangelio? Porque para eso hemos sido llamados. Nosotros somos una iglesia con un propósito y es predicar el Evangelio. Si la iglesia deja ese propósito, nos convertimos en un club social. Si tú como cristiano solamente estás asistiendo a la iglesia, en este caso solamente te estás conectando para simplemente escuchar un sermón o escuchar un mensaje, estás perdiendo tu tiempo, porque la iglesia no es para eso. Solamente estamos sentados y escuchando. Estamos inactivos y la iglesia no puede estar inactiva. La iglesia tiene que estar predicando el Evangelio. Tenemos que estar predicando como ese caballo blanco con un arco que salía para vencer. Vamos a orar y yo quiero que pienses en alguien que quieras llevarle el Evangelio. Piensa en alguien para que puedas darle ese mensaje. Vamos a orar. Eterno Dios que moras en los cielos, queremos llevar tu mensaje, queremos esperarte, Señor, para que cuando tú vengas nos encuentres listos y podamos nosotros estar en pie cuando tú vengas por segunda vez. Queremos poder ser parte de ese grupo de los escogidos y poder disfrutar de la salvación que tú tienes preparada para tus hijos. Acompáñanos, Señor, en estos momentos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.